Hola chicos, ¿cómo le van? Bueno, estamos con una clase más de física. En este caso vamos a continuar con cinemática con el movimiento rectilíneo uniforme, sigla que lleva la expresión MRU. Comencemos. En este dibujo ustedes observan un pequeño esquema donde un móvil, representado de esta manera, se va a mover el esquema que se va a desplazar de izquierda hacia derecha. ¿Qué es lo que están notando? En línea recta. Entonces el movimiento es el desplazamiento de un móvil que tiene una trayectoria recta y lo hace uniforme porque recorre iguales distancias. Fíjense, las distancias son prácticamente iguales distancias en iguales cantidades de tiempos. ¿Cuál es la forma de entender esto? También se puede decir que el movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento de un móvil donde su velocidad es constante. ¿Qué vamos a ver? Si nosotros agarramos ese mecanismo y lo graficamos, hacemos la gráfica de distancia en función del tiempo, cargamos los datos de la distancia y marcamos los puntos de 30, 60, 90, 120, 150 y el tiempo expresado en hora de 1, 2, 3, 4, 5. Cuando unimos esa transición obtenemos una recta de pendiente positiva. En este caso la recta es la gráfica de velocidad. Esta gráfica de velocidad se obtiene con distancia en función del tiempo. No confundir porque van a haber más gráficas donde van a depender del tema que se aborde. ¿Cuáles son las ecuaciones que vamos a aprender en el MRU? La ecuación de velocidad. Esta es la ecuación abreviada. Velocidad es igual a la variación de la distancia sobre la variación del tiempo. El triángulo ese es el símbolo delta del alfabeto griego que significa variación, que en este caso hace referencia a esto, a distancia final menos distancia inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Si nosotros hacemos el despeje de distancia final, si despejamos esto, sabemos que lo del denominador está dividiendo, pasa multiplicando y el de la resta, el que está restando distancia inicial pasa sumando, queda expresado de esta manera. O sea que la ecuación despejada de distancia final queda de esta manera, que le llamaremos ecuaciones horarias. El tiempo final menos tiempo inicial lo puedo abreviar como delta de t. También, esto se llama delta, símbolo delta, recuerden. Bien, ahora, ¿cómo calculamos la velocidad para este ejemplo de móvil con movimiento rectilíneo uniforme? Bien, siguiendo la característica, la distancia final es de 150, la distancia inicial es de 0 kilómetros. Claro, la distancia final es de 150 en este caso y la distancia inicial es de 0 kilómetros. El tiempo final es de 5 horas, el tiempo inicial es de 0 horas. Entonces usamos ese criterio, 150 menos 0, 5 horas menos 0 da 150 sobre 5. 150 dividido 5, el resultado final es 30 y kilómetros por hora, como no se puede dividir, queda la expresión en kilómetros por hora. Y acabamos de descubrir algo muy importante, que la velocidad se expresa, es un resultado cuya unidad tiene la unidad de longitud sobre la unidad de tiempo. Si no podemos modificar el cálculo de velocidad a partir de este dibujo, sí. Por ejemplo, yo voy a agarrar la distancia final al 120 y la distancia inicial 60, ¿sí? Entonces, y si es 120, ¿en qué hora lo hizo? En 4 horas. ¿Y los 60 en qué hora está? En 2 horas. Entonces puedo decir 120 menos 60, distancia final menos distancia inicial, 4 horas menos 2 horas, tiempo final menos tiempo inicial. Frenen el video y observen para que no se pierdan y van a obtener este cálculo. 120 menos 60, 60, 4 menos 2, 2, 60 dividido 2 de 30, kilómetros por hora, kilómetros por hora. ¿Qué debemos concluir de esto? Si nosotros usamos la fórmula de velocidad, vamos a concluir que la velocidad entonces permanece constante. A partir de este dicho de que la velocidad se mantiene constante en el movimiento rectilíneo uniforme, podemos hacer la siguiente gráfica de velocidad en función del tiempo. Recuerden que la gráfica es de distancia en función del tiempo. Ahora, si hacemos la gráfica de velocidad en función del tiempo, vamos a demostrar lo siguiente, que la velocidad es de 30 km por hora, velocidad expresado en kilómetros por hora, y el tiempo expresado en hora, vamos a notar que es una recta. ¿Y qué significa esa recta? Significa que a medida que transcurre el tiempo, la velocidad se mantiene constante. En este gráfico podemos decir que a medida que transcurre el tiempo,
la distancia va en aumento, ¿sí? Es por eso que es una recta inclinada. Es una forma muy práctica de comprender de manera sencilla. ¿Y qué sucede con el movimiento rectilíneo uniformemente variado? El movimiento rectilíneo uniformemente variado suceden dos cosas para analizar. Presten atención. Las distancias desde este punto a este punto es muy distinta a este y se nota que va en aumento. Entonces, varía. ¿Y qué varía? Entonces, según este dibujo, hay dos informaciones. Tenemos la información de tiempo, en 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y de datos tenemos en este dibujo los datos de velocidad. El tema es qué distancia recorren. Acá yo ya puse 15 kilómetros, que ya vamos a aprender cómo obtener los 15 kilómetros, ¿sí? Entonces, el movimiento rectilíneo uniformemente variado puede ser acelerado o desacelerado. Desacelerado también se puede decir retardado, ¿sí? Acelerado es cuando nosotros vemos, según este dibujo, que el autito va de izquierda hacia derecha, está acelerando porque está aumentando la velocidad. Y desacelerado es si el autito yo lo dibujara acá a la derecha y marcha hacia la izquierda hasta detenerse totalmente. Ahí sería un desacelerado o retardado. Entonces vamos entendiendo esa cuestión. El movimiento rectilíneo uniformemente variado hace referencia a eso, que puede aumentar la velocidad o puede disminuir su velocidad. ¿Cuál es la ecuación a trabajar? La ecuación a trabajar es la de aceleración. Aceleración es igual a la variación de la velocidad sobre el tiempo. Este es el símbolo delta, como lo dije, del alfabeto griego, y la variación significa velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. La fórmula abreviada, la fórmula expandida prácticamente. Ahora, ¿cómo hacemos el ejemplo de cálculo? Bueno, comencemos. Velocidad final menos velocidad inicial. Velocidad final vamos a utilizar la última. Velocidad final es de 120 kilómetros y velocidad inicial va a ser de 0 kilómetros por hora. Entonces, velocidad final es 120 menos 0 kilómetros dividido tiempo. ¿Y el tiempo de cuánto lo hizo? Y bueno, la final es de 4 horas. Y lo vamos a dividir en el tiempo de 4 horas. Hacemos la resta algebraica, 120 menos 0 da 120 kilómetros por hora. No perder el símbolo de unidad, porque esto no es solamente escribir el número, sino que hay que escribir la unidad de medida sobre 4. 120 dividido 4 es igual a 30 y kilómetros por hora dividido hora, el resultado da kilómetros por hora al cuadrado. Ojo, esta es la unidad de aceleración. El de velocidad es de kilómetros por hora. En este es hora al cuadrado el tema de la aceleración. ¿Y por qué sale kilómetros por hora al cuadrado? Fíjense, kilómetros por hora al cuadrado dividido hora, si nosotros le planteo un ejemplo como una división de fracciones, kilómetros por hora dividido hora, saben que se tiene que multiplicar cruzado. Kilómetros por 1, kilómetro, y hora por hora, hora al cuadrado. Y ahí descubren por qué da hora al cuadrado. Y si no, lo pueden expresar de esta manera. Kilómetro por hora dividido hora, se multiplican los extremos con los extremos, los medios con los medios. Kilómetros por 1 es kilómetro y hora por hora es hora al cuadrado. Es una forma de comprender por qué el resultado da en la unidad de tiempo elevado al cuadrado. Podemos seguir utilizando otro ejemplo de cálculo, por ejemplo, el de 90 kilómetros y con 60. ¿Sí? 90 final, velocidad final menos velocidad inicial, pero el tiempo, ¿qué tiempo voy a colocar? Y ahí hay que tener mucho cuidado para ser cauteloso. Entre 2 y 3 horas, ¿cuánto tiempo hay de transición? 1 hora. Entonces vamos a escribir de 1 hora. 90 menos 60 da 30, 1 hora lo seguimos manteniendo, 30 dividido 1, 30 kilómetros por hora dividido hora, kilómetros por hora al cuadrado. En estos dos simples cálculos, que podemos seguir haciendo más ejemplos de cálculo de aceleración para este dibujo, vamos a descubrir que siempre vamos a obtener la misma aceleración. Conclusión, el movimiento rectilíneo uniformemente variado tiene aceleración constante. A partir de este dibujo, que tengo solamente tiempo y velocidades, entonces y este cálculo, puedo hacer dos gráficas. Primero voy a hacer la gráfica de aceleración en función del tiempo, es decir, gráfica de aceleración versus tiempo.
armo la escala a mi manera, en centímetros o en centímetros, y como la aceleración dice en kilómetros por hora al cuadrado, y el tiempo en hora, solamente escribo los números sin escribir la unidad. Y sabemos que está a 30, y es una misma recta. ¿Y qué significa esto? Que la aceleración es constante. A medida que transcurre el tiempo, la aceleración se mantiene con el mismo valor numérico. Y si graficáramos velocidad en función del tiempo, ahí sí utilizaríamos los datos del dibujo. Que es las velocidades y el tiempo, ¿sí? Entonces, cargando los datos del dibujo, el tiempo en una hora y la velocidad 30, 60, 90, 120, lo que obtengo es una recta en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora me hago la pregunta, ¿cómo voy a calcular la distancia en el movimiento rectilíneo uniformemente variado? Es decir, acá me falta completar las distancias en cada una de las etapas. Acá yo ya puse 15 kilómetros y vamos a averiguar cómo se obtiene este resultado. Vamos a utilizar esta ecuación. Distancia final es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Va a haber otro video que explica la demostración cómo se obtiene esta ecuación, donde ustedes lo van a pasar luego en su carpeta. Ahora, si la velocidad inicial vale 0, fíjense bien que esta fórmula tiene dos términos, 1 y 2. Los términos los separan los símbolos de la suma o de la resta. En este caso es una suma, entonces tengo dos términos, ¿sí? Si la velocidad inicial es 0, todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces, 0 por tiempo da 0 y queda el término que sigue. Por consiguiente, la distancia final queda un poco más abreviado. Es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, vamos al primer criterio. Para el tiempo 1, la distancia final va a ser un medio, escribo un medio, por la aceleración, y la aceleración la acabamos de calcular. ¿Cuánto salió? 30 kilómetros por hora. Por tiempo al cuadrado. Entonces, si el tiempo es de una hora, entonces vamos a poner entre paréntesis una hora al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 y h al cuadrado queda h cuadrado. Repetimos el proceso, hacemos las simplificaciones de los cuadrados y se van a dar cuenta que queda solamente la unidad de kilómetro. Y multiplicamos un medio, que puede decirse también como 0,5 por 30 kilómetros por 1, y el resultado es 15 kilómetros. Ese es el resultado que volcamos ahí. Si hago para el tiempo de 2, entonces vuelvo a hacer lo mismo. Un medio por la aceleración, que es siempre la misma, por 2 horas. Recuerden que 2 al cuadrado es 4 y h al cuadrado queda como h al cuadrado. ¿Y qué hacemos acá? Simplificamos la hora y prácticamente queda como hora al cuadrado. Como hora al cuadrado simplificado. Entonces, multiplicamos 0,5 por 30 por 4, el resultado da 60 kilómetros, porque desapareció hora al cuadrado, recuerden, ¿no? Entonces queda en kilómetros, 60 kilómetros. Por consiguiente, la unidad que vamos a poner acá es de 60 kilómetros recorridos. Ahora vamos a trabajar con 3 horas, en el tiempo de 3 horas. Tenemos el dato de 90 kilómetros, pero no vamos a usar eso. En el tiempo de 3 horas, la distancia final escribimos un medio por la aceleración, que es siempre la misma. Fíjense que no se modificó el cálculo de aceleración porque la aceleración es constante, multiplicado por 3 horas. Volvemos a hacer el cálculo, repetimos un medio por 0,5, 30, y 3 al cuadrado es 9, y h elevado al cuadrado queda h al cuadrado, hora al cuadrado. Y volvemos a hacer la simplificación de hora y obtenemos la unidad de longitud. Multiplicando estos tres números, obtenemos 135 kilómetros. Entonces volcamos acá 135 kilómetros. Y vamos con el tiempo de 4 horas, hacemos exactamente lo mismo. Un medio por 30 por 4 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Recuerden que el por qué es porque el tiempo, la fórmula está elevado al cuadrado. Entonces, resolvemos de la misma manera, hacemos la multiplicación y el resultado final es de 240 kilómetros. Y de esa manera es de 240 kilómetros. Ahora, si calculamos ya la distancia, podemos hacer la gráfica de distancia en función del tiempo, distancia versus tiempo. Si ustedes unen esos puntos,
¿sí? Los tiempos, expresados en este caso en hora, y la distancia en kilómetros, 15, 60, lo que esté en rojo es lo que nosotros obtuvimos de resultado, 15, 60, 135, 240. Cuando hacemos la unión de esos puntos, lo que obtenemos es una curva, muy parecida a una parábola, la mitad de una parábola. Podemos concluir entonces en lo siguiente. En el movimiento rectilíneo uniforme, la principal característica es que la velocidad es constante y en el variado la aceleración es constante. La ecuación, ¿qué ecuación vamos a obtener? La ecuación de velocidad, y en el movimiento variado vimos la ecuación de aceleración. La ecuación horaria sabemos que es la ecuación de despeje de la distancia final a partir de la ecuación anterior, y acá la ecuación horaria es el despeje de velocidad final a partir de la ecuación de aceleración. Estas ecuaciones todavía no lo vamos a dar uso, solamente estamos viendo teniendo en cuenta estas dos. ¿Cuáles son las gráficas? Bueno, en el movimiento rectilíneo uniforme vimos dos gráficas: distancia en función del tiempo, que es esta gráfica, lo vimos al comienzo, y velocidad en función del tiempo, donde la velocidad se mantiene constante a medida que transcurre el tiempo, que es lo que ya había dicho. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado vimos tres gráficas: la velocidad en función del tiempo, donde la gráfica es una recta, que es la que nosotros obtuvimos, pero acá esta que acabo de hacer en negro, puede suceder que la velocidad inicial no parta de cero, puede ser de un valor muy distinto. Entonces puede ser una recta que puede partir de esta manera. Esta recta se la acabo de adicionar yo ahora, pero para que se den cuenta que no siempre se parte del origen del eje de coordenada. La aceleración dijimos que es constante, aceleración se mantiene constante, y si hacemos la gráfica de la distancia en función del tiempo, es una curva, es una semiparábola, podríamos decir. Entonces, esta gráfica, si ustedes observan, es para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque el auto iba acelerando. ¿Y qué sucede si la gráfica es de movimiento rectilíneo uniformemente retardado o desacelerado? Fíjense en dónde parte la velocidad inicial. En este caso, la velocidad inicial partía de cero o de un cierto valor, pero en este caso de un valor muy alto, porque en el dibujo vamos a considerar que el auto va de derecha hacia izquierda, entonces va con una velocidad máxima y va disminuyendo su velocidad. Y es por eso que nosotros acá va a comenzar con una velocidad máxima como velocidad inicial y va a ir disminuyendo su velocidad hasta este punto, que significa que se detiene, ¿sí? Esta es la gráfica de velocidad en función del tiempo. La aceleración siempre va a ser negativa. ¿Cómo sé que es un valor negativo? Fíjense que estos son los valores positivos y este es el valor negativo. Porque cuando nosotros hagamos velocidad final menos velocidad inicial, la velocidad final, si vamos de derecha hacia izquierda, la velocidad final va a ser, por ejemplo, 60 menos 120, el resultado va a ser un valor negativo. Y cuando terminemos de resolver esa aceleración, vamos a obtener un valor de aceleración negativa. La aceleración se mantiene constante también. Y la distancia, como era una curva, el anterior, en este caso la gráfica de distancia en función del tiempo es una curva invertida de una parábola muy parecida. Esta elaboración de práctico es para razonarlo y los invito a que lo traten de hacer con el mismo dibujo. Eso es todo, chicos, hasta luego, y ya va con el siguiente video de demostración de la fórmula de distancia.